Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Mashyau veremos el tema, el Reuj de Sarbia y los secretos de la unción. Primeramente veremos el Reuj de Sarbia, y este tema es bastante delicado, porque tiene que ver con los colaboradores del proclamador y por ende, el Reuj de Sarbia es de vital importancia conocerlo, porque este Reuj se camufla de forma sutil y la mayoría del pueblo no lo puede ver, sino más bien este Reuj de Sarbia solo lo puede discernir aquel que fue llamado como el rey David. Por tanto, vamos a examinar a este Reuj de Sarbia, porque sin duda tiene una enseñanza profunda y reveladora. Y al terminar este tema, algunos probablemente se volverán enemigos del proclamador, porque la verdad siempre es traspasante y revela las intenciones profundas del corazón. Entonces, sin más dilaciones, vamos a examinar el Reuj de Sarbia, viendo las conexiones de forma directa, y luego lo examinamos verso por verso. El Reuj de Sarbia es una condición que ocurre en gente altamente efectiva. Son los primeros en ofrecerse, están en el momento de las grandes decisiones, traen grandes soluciones al equipo, pero nunca tienen el Reuj y corazón de la cabeza de la asamblea, es decir, nunca tienen el Reuj y corazón del proclamador. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo simple. Los que tienen el Reuj de Sarbia pelean las batallas de Elohim, pero sin tener el corazón de Elohim. Y aquí viene la primera ecuación corolaria. El proclamador encarna la visión divina y se da cuenta que este Reuj de Sarbia está operando en gente de su equipo, y esta operación inicia cuando el proclamador le da autoridad a sus colaboradores. La pregunta es, ¿cómo el proclamador se da cuenta que el Reuj de Sarbia ha infestado a sus colaboradores? Bueno, Shaulo dijo que un colaborador tiene que ser totalmente fiel e idóneo, no tiene que tener Reuj de traición, y si alguien tiene antecedentes de traición, entonces esa persona no es confiable y por ende esa persona se vuelve un candidato directo para tener el Reuj de Sarbia. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua le dan al proclamador ese discernir para identificar el Reuj de Sarbia. Y como dije al principio, el Reuj de Sarbia es muy difícil de detectarlo, porque los hijos de Sarbia eran altamente efectivos, eran valientes guerreros. Incluso uno de ellos, Abisai, le salva la vida al rey David, pero David dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es decir, David les estaba diciendo, yo no sé por qué estoy trabajando con ustedes. Ustedes piensan diferente que yo. ¿Qué significa esto? El Reuj de Sarbia solo lo puede identificar el proclamador ungido, porque solo el rey David se dio cuenta de este Reuj de Sarbia. Por tanto, el pueblo no puede identificar el Reuj de Sarbia a primera vista, porque es totalmente sutil. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y vamos a poner en contexto a los hijos de Sarbia. David comete un error y se apresura a dar autoridad por necesidad, porque había una necesidad urgente
de tomar la fortaleza de Ziún, y David hace una oferta apresurada. Dice: el que suba primero a la fortaleza será hecho jefe del ejército. Y curiosamente, Joab, hijo de Sarvia, sube el primero y David le otorga autoridad. Eso fue un error por causa de la presión, porque dar autoridad es fácil, pero quitarla es difícil. ¿Qué significa esto? Bueno, Joab llegó a una posición de autoridad por méritos militares, intercesión. Pero ojo aquí, Joab no tenía el corazón de David, no tenía el corazón del proclamador. Es decir, Joab tenía talento militar, talento para la intercesión, pero no tenía el corazón de David, no pensaba como él. ¿Qué significa esto? El rey de Sarvia actúa en gente altamente talentosa, pero no tienen el corazón de David, el proclamador. Hijos de Sarvia, no piensan como rey. No serán mis guerreros íntimos. Y aquí viene otro caso de los hijos de Sarvia. Cuando Joab estaba tomando Rabá de los hijos de Amón, Joab le manda a decir a David que venga para que tome la ciudad, no sea que Joab lo tome y el mérito sea para Joab. ¿Qué significa esto? Bueno, aparentemente Joab quería la honra del rey, pero la pregunta: ¿crees que Joab estaba dispuesto a quedarse sin nada en las manos? Claro que no. Joab era muy astuto. Joab no estaba detrás de la fama, sino más bien Joab estaba detrás del poder o autoridad. Y curiosamente, uno de mis intercesores se parece mucho a Joab. No quiere fama, pero sí quiere poder y autoridad, porque él mismo lo confesó. Él dijo que había sentido envidia del proclamador, y tener envidia es obviamente querer ocupar el lugar del proclamador. Y como el proclamador tiene autoridad y poder que Elohim le dio, entonces claramente la envidia es una búsqueda de poder y autoridad. Y aquí vemos que Joab no quiere fama, pero sí quiere poder y autoridad. ¿Qué significa esto? El rey de Sarvia es totalmente sutil y difuso. Nadie lo puede notar a simple vista, pero el proclamador tiene la visión de Elohim y lo nota. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Otro caso de los hijos de Sarvia. Cuando David estaba triste por causa del destierro de Absalón, entonces Joab manipuló las emociones de David, porque Joab envió a la mujer de Tecoa para intentar manipular al rey David. ¿Qué significa esto? El rey de Sarvia es un rey manipulador que usa a los miembros de la asamblea para tratar de manipular al proclamador. Joab, hijo de Sarvia, era valiente y celoso por su rey. ¿Qué líder no le gustaría tener gente de esa clase? Resuelven problemas, son efectivos, son comprometidos, todo eso es altamente positivo, pero hace mucho más difícil la tarea de conocer el corazón de la gente. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Otro caso de los hijos de Sarvia. Ellos eran los primeros en ofrecerse, porque David preguntó: ¿quién descenderá conmigo al campamento de Shaul? Y Abishai, hijo de Sarvia, dijo: yo descenderé contigo. Y más adelante, Abishai le dijo a David: déjame matar a Shaul,
no tienes que hacerlo tú, yo seré el malo de la película. Pero David le dijo, nunca toques a un ungido. ¿Qué significa esto? Esto manifiesta claramente la gran diferencia de corazón. El corazón de los hijos de Sarbia era totalmente diferente al corazón de David. No pensaban como David, pero sin embargo, estaban en el equipo de David. ¿Qué significa esto? Se los dejo para que lo disciernan. Otro caso de los hijos de Sarbia. David dio orden de que no maten a Absalón, pero Joab desobedece y lo mata. ¿Qué significa esto? Los hijos de Sarbia siempre tienen un reuj de rebeldía y el pueblo no lo puede notar a simple vista, pero el proclamador tiene una visión de águila que Yahweh y Yahshua le han dado y puede identificar el reuj de Sarbia en sus colaboradores. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y aquí viene un dato escalofriante de los hijos de Sarbia. David le entrega el trono a su hijo Salomón y la primera recomendación que le da es que mate a Joab, y vamos a leer el texto dentro de poco. ¿Qué significa esto? David no andaba con Joab porque le agradaba, sino más bien David andaba con Joab porque las circunstancias y la presión lo permitieron. Pero antes de morir, David le ordena a Salomón para que mate a Joab. ¿Qué significa esto? David sentía un profundo rechazo hacia su general y según Eclesiastés 1:9, las cosas se vuelven a repetir. ¿Qué significa esto? Bueno, el proclamador no confía en sus colaboradores porque está mirando algo que el pueblo no lo ve. Entonces, ¿cuál es la enseñanza hasta este punto? Es algo simple. Se nos tiene que activar la visión para discernir y luego saber qué personas formarán parte de nuestro equipo. Entonces, esto es la introducción del tema, pero ahora vamos a examinar a los hijos de Sarbia, verso por verso. Segunda de Shemuel 16:10 nos dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Esas palabras hacen eco en la mente del proclamador. La pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Sarbia? Bueno, Sarbia era una hermana de David y los hijos de Sarbia eran sus sobrinos, es decir, eran prácticamente linaje de sangre. Pero sin embargo, David dice, ¿qué tengo que ver yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué significa esto? Es algo simple. Las personas que están más cerca de ti son las personas más peligrosas, porque Yahshua dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. En simples palabras, los enemigos del proclamador pueden estar dentro de su equipo de apoyo, porque recuerden, el que traicionó a Yahweh y Yahshua era su brazo derecho, porque Lucifer era el brazo derecho de Elohim, pero sin embargo usó la autoridad que Elohim le dio para luego traicionarlo. ¿Qué significa esto? Los enemigos del proclamador no están fuera de la asamblea, sino más bien están dentro de ella, en su propio equipo de apoyo. Entonces, los hijos de Sarbia eran sobrinos de David, eran parientes cercanos, y los hijos de Sarbia
eran 3, Joab, Abishai y Asael. Pero estos varones tienen una historia que te hace pensar mucho. Primera de Crónicas 11:4 nos dice: entonces se fue David con todo Yasharel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Zión, que es la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. El primer elemento que descubrimos aquí es que los hijos de Sarvia están metidos en el liderazgo de apoyo para el proclamador, pero aquí vemos que Joab fue hecho jefe. ¿Qué significa esto? Los hijos de Sarvia no pueden faltar en el liderazgo de apoyo, y por ende la asamblea tiene hijos de Sarvia que están apoyando al proclamador, y este hecho la propia escritura lo revela, no es invento mío. Por tanto, si alguien quiere molestarse conmigo, que lo haga, porque este tema está en la escritura y no se puede pasar por alto, porque es demasiado importante. Entonces, los hijos de Sarvia siempre están metidos en el liderazgo de apoyo de la asamblea. La pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, aquí hay un detalle secreto. El rey David no confiaba en Joab desde el principio, y cualquiera imaginaría que David le entregaría a Joab el cargo de general por ser valiente y pariente de David. Pero David desconfía de Joab y decide abrir el paso para que otros puedan convertirse en jefe. Pero resulta que Joab sube primero, es decir, no cabe duda que Joab era valiente y talentoso, pero David no confía en Joab, lo mira como persona útil, pero peligroso. ¿Qué significa esto? Bueno, algo similar está ocurriendo en la asamblea, porque el proclamador no confía en sus colaboradores. En simples palabras, Joab se ganó el puesto militar por hazaña, intercesión o plegaria, pero nunca se ganó el corazón del rey David, el proclamador. Segunda de Shemuel 12, del 26 al 29 nos dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. En estas palabras de Joab podemos notar un gesto de autosuficiencia muy disfrazada, porque Joab dice: no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Es decir, Joab le recuerda a David que tiene potencial para tomar una ciudad, y prácticamente le estaba diciendo: sin tu ayuda yo puedo tomar una ciudad entera, pero como tú eres el rey, entonces voy a dejar que tomes la ciudad. Pero recuerda, la ciudad ya está tomada por mi fuerza, y voy a dejar que tú des el último golpe. ¿Qué significa esto? Esto revela el corazón de Joab hacia David. Claramente Joab sirve a David por intereses más personales
que por su rey. Joab era un hombre ambicioso de poder y autoridad, y la evidencia de esto es que mata a 2 generales de Yasharel, mata a Abner y a Amasa. ¿Por qué los mata? Porque tenía temor que David lo quitara del cargo. Pero como Joab era ambicioso de poder y autoridad, entonces mata a la competencia. ¿Qué significa esto? El rey de Sarbia es un rey peligroso porque se disfraza de aparente lealtad, pero en su corazón tiene otras intenciones. Y según el relato, David acepta y decide ir a tomar la ciudad, y con esta acción David evita que Joab acumule más poder. ¿Qué significa esto? El enemigo más peligroso no es externo, sino aquel colaborador o aliado que no está totalmente rendido a la autoridad del proclamador. David consideraba un peligro a los hijos de Sarbia y los declara de forma indirecta diciendo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Segunda de Shemuel 10, del 9 al 12 nos dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Yasharel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abishai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim, y haga Yahweh lo que bien le pareciere. No se puede negar que los hijos de Sarbia eran personas valientes, audaces y letales. Siempre estaban al lado de David, del proclamador, pero sin embargo, David les dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué significa esto? Los hijos de Sarbia eran tan cercanos a David, pero a la vez tan distintos. Los hijos de Sarbia representan la fuerza bruta, estrategia militar, fuego, pero no tienen el corazón de David. ¿Qué significa esto? Los hijos de Sarbia eran necesarios, pero también peligrosos, porque representan una lealtad y celo sin discernir. Puedes estar rodeado de valientes guerreros en Tefilá, pero no entienden tu reuj. Los hijos de Sarbia son familiares, es decir, son colaboradores cercanos al proclamador, pero no comparten el mismo nivel de rendición a Reujim. Y aquí viene un corolario para todos. Yahweh puede usar a los hijos de Sarbia para que ayuden a David, al proclamador, pero no los deja gobernar el reino, la asamblea. Primera de Shemuel 26:8 nos dice: entonces dijo Abishai a David: hoy ha entregado Elohim a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, fuerza bruta, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abishai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahweh y será inocente? Dijo además David: vive Yahweh, que si Yahweh no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Yahweh de extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos.
Aquí podemos ver la gran diferencia entre el corazón de David y el Reuj de los hijos de Sarbia. Abishai dice: déjame matar a Shaul, le daré un solo golpe, no le daré un segundo golpe. Eso significa fuerza bruta, justicia inmediata, sin compasión. ¿Qué significa esto? Los que tienen el Reuj de Sarbia están dispuestos a matar por David, por su proclamador, pero no entienden el corazón del reino. Si alguien se levanta contra el proclamador, entonces los hijos de Sarbia inmediatamente quieren matar a esa persona con sus palabras. ¿Qué significa esto? En este Shabbat, Yahweh y Yeshua están revelando misterios secretos de su pueblo. El proclamador está rodeado de hijos de Sarbia, voces que dicen: hazlo ya, tienes derecho, expulsa a tus enemigos de un solo golpe del grupo. Eso es impulso justo, pero sin sabiduría de Elohim. Pero en cambio, David representa la paciencia, el que puede matar o expulsar, pero no mata, sino espera el tiempo de Yahweh y Yeshua para actuar. No se defiende de inmediato. Segunda de Shemuel 23:18 nos dice: y Abishai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30 valientes. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre. Con los 3 era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Abishai, sin dudas, era un guerrero valiente. Estaba en el equipo élite de David. Era el mejor de los principales. Era su jefe. Es decir, Abishai representa un intercesor con talento. Pero sin embargo, David les dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué significa esto? Abishai es símbolo de un intercesor en acción, pero no de corazón. Abishai era valiente, osado, era un guerrero intercesor, porque incluso Abishai le salva la vida a David. Pero sin embargo, el texto dice: no igualó a los 3 primeros. ¿Qué significa esto? El reino no se mide solo por hazañas o intercesiones, sino más bien el reino se mide por la sintonía con el corazón del rey. David reconocía que los hijos de Sarbia, Joab, Abishai y Asael, eran valientes guerreros, intercesores, pero no podían gobernar con él, porque no compartían su esencia. Segunda de Shemuel 19:21 nos dice: respondió Abishai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Yahweh? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios a Shatán? ¿Ha de morir hoy alguno en Yasharel? David usa una palabra muy fuerte para los hijos de Sarbia. Los llama literalmente a Shatán, porque David dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? La palabra adversario en hebreo es Ashatán, es decir, David les estaba diciendo: ustedes, hijos de Sarbia, son Ashatán. Esa frase es tremendamente fuerte, pero lo está diciendo el varón que era conforme al corazón de Elohim. ¿Qué significa esto? Tener el Reuj de Sarbia es un peligro latente para todos, porque cualquiera puede ser usado por Ashatán, porque incluso Yahshua le dijo a Kefas: quítate delante de mí, Ashatán, me eres tropiezo. Es decir, Kefas se había vuelto
en cierta ocasión un hijo de Sarbia. Primera de Reyes 2:1 nos dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Yasharel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Sheol en paz. Es decir, David le ordena a Salomón diciendo: no te olvides de matar a Joab. ¿Qué significa esto? El rey David tenía como guerreros o intercesores a los hijos de Sarbia, pero el corazón de David nunca se alineó a los hijos de Sarbia. Y esto es una seria advertencia para todos. Si un intercesor o colaborador actúa con el rey de Sarbia, entonces Yahweh y Yahshua, tarde o temprano, le pondrán fin a su servicio. Yahuanán 2:3 nos dice: y faltando el vino, la madre de Yahshua le dijo: no tienen vino. Yahshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, Yahshua le dice a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer, hija de Sarbia? Aún no ha venido mi hora. Este verso es tremendamente revelador y demuestra que el rey de Sarbia no solamente ataca a los varones intercesores, sino también ataca a las mujeres que son muy cercanas al proclamador, porque la mamá de Yahshua actuó con el rey de Sarbia, y por eso Yahshua le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer, hija de Sarbia? ¿Qué significa esto? El rey de Sarbia no respeta a género, y ciertamente este rey de Sarbia está queriendo infestar la asamblea, porque estamos viendo unas cosas extrañas en varones y mujeres muy cercanos al proclamador. ¿Qué significa esto? Es tiempo de reflexionar, porque al equipo del proclamador, a Shatán lo quiere convertir en hijos de Sarbia, y la asamblea debe discernir no solamente el talento, sino más bien lo principal es el corazón o intención de los colaboradores. Entonces, aquí les presento la fórmula para derrotar al rey de Sarbia. Tienen que tener compasión, humildad y sobre todo lealtad total, no un rey de traición. Por tanto, si el proclamador sigue observando el rey de Sarbia en sus colaboradores, entonces no los va a expulsar a los hijos de Sarbia, pero sí va a marcar límites, así como David lo hizo. Y como David era un exaltador ardiente, entonces cerramos la enseñanza con los cánticos ardientes del proclamador Micael. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, mi creador, fuerza
luchar y vencer. ¡Fuerza divina! Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los secretos de la unción. Existen dos unciones principales en la escritura. Número 1. Unción permanente. Esta unción es para toda la asamblea y dura para toda tu vida en la emuná. Número 2. Unción de poder. Esta unción no es para todos, sino solo para aquellos que sirven en un ministerio. Y cuanto más sirvas, entonces la unción de poder será más abundante. Entonces, examinemos de cerca estas dos unciones, porque sin duda tienen una enseñanza profunda. Primera de Yaúhanan 2:27 nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, unción permanente, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña a todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción permanente lo recibes cuando haces tu inmersión, y esta unción permanente te protege de las falsas doctrinas, porque Yaúhanan menciona esta unción en el contexto del anti-Mashiach. ¿Qué significa esto? Las auténticas ovejas de Yahweh y Yeshua tienen unción permanente y no serán engañados por falsas doctrinas, pero los que no son ovejas, entonces ellos obviamente la doctrina de la serpiente les atrae demasiado y no pueden resistirse porque no tienen esta unción permanente. Entonces la unción permanente es para toda la asamblea, y cuando digo asamblea me refiero a las ovejas, no a los lobos, y esta unción permanente es para toda tu vida. Pero ojo, si permaneces en Yahweh y Yeshua. Por eso Yaúhanan dice: permaneced en él. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos, obreros, en Jerusalén, en Judá, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta segunda unción es más poderosa que la unción permanente, porque esta unción de poder actúa en siervos que trabajan en la obra, y esta unción de poder se activa, no en cualquier momento, sino más bien la unción de poder se activa en el momento en que estás ministrando. Por ejemplo, Kefas comienza a proclamar a Cornelio y su familia, y mientras Kefa ministraba, entonces la unción de poder se activa y el Ruach HaKodesh se derrama sobre los oyentes. Otro ejemplo: Esteban estaba proclamando, y dice la palabra que no podían resistir a las palabras de Esteban. Es decir, la unción de poder se activa cuando alguien ministra o sirve, pero luego, después que el obrero termina su servicio, entonces la unción de poder se agota y tiene que recargarse, y hablaremos de eso más adelante. Por tanto, hasta este punto podemos formar la siguiente ecuación corolaria. La unción permanente es para caminar para las ovejas, pero la unción de poder es para trabajar para los obreros. Irmía 29:13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
buscar de todo corazón a Yahweh y Yeshua. Eso requiere mucho tiempo y por esta causa la mayoría no puede encontrar a Elohim porque no le dedican el tiempo necesario para buscarlo. Encontrar a Elohim no es cosa fácil, es como perseguir a un atleta, y si no lo persigues como debe ser, entonces nunca lo vas a encontrar. ¿Qué significa esto? Las cosas se ponen más difíciles en el proceso de perseverar. Si al principio pudiste hallar a Elohim de forma fácil, pero sin embargo, ahora, mientras camines en el proceso, Elohim va a correr con más velocidad y solo aquellos que le dediquen tiempo, esfuerzo, constancia, enfoque absoluto, solo ellos hallarán a Yahweh y Yeshua, pero los demás quedarán rezagados y algunos se volverán atrás, y por esto Yeshua menciona la puerta estrecha. Entonces, ¿por qué la mayoría no puede encontrar a Elohim? Es algo simple, falta de prioridad. Muchos quieren que Yahweh y Yeshua se les revelen en minutos, pero no están dispuestos a esperar en ayuno, en clamor, en silencio, en consagración por días, semanas o tal vez años. La mayoría busca a Elohim de forma superficial, buscan respuestas, no relación, buscan beneficios, no al dador, buscan alivio, no transformación. Entonces, la metáfora de comparar a Elohim como un atleta que corre es totalmente profética y reveladora, porque el atleta corre con intensidad sin detenerse. Así es Yahweh en su Kedushá y justicia. Nadie lo puede alcanzar con pasos lentos y tibios, es decir, tienes que igualar su ritmo. Debes dejar toda carga mundana, deshacerte del pecado y la distracción, y solo entonces podrás igualar su ritmo y alcanzarlo. ¿Qué significa esto? La salvación es una carrera, y solo aquellos que se entrenan diariamente como atletas, solo ellos llegarán a la meta. Entonces, continuemos con el tema de la unción, porque hemos hecho un pequeño interludio para reflexionar. Segunda de Reyes 4:29 nos dice: entonces dijo él, Elishua, a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi cayado en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi cayado sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Yahweh, y vive tu Nefesh, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el cayado sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Elishua, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Aquí hay un gran secreto de la unción de poder, y vamos a ponerlo en contexto. La tsunamita había encontrado a Elishua y le dijo que su hijo había muerto. Entonces Elishua le ordena a su siervo Giesi para que vaya adelante y ponga su cayado sobre el niño muerto, y haciendo eso, el niño tendría que resucitar. Pero cuando Giesi pone el cayado, no sucede nada. La pregunta es ¿por qué? Es algo simple, porque Giesi estaba distraído. Elishua le había advertido que no hablara con nadie, porque la distracción mata la unción, tal y como lo oyen. La distracción mata la unción de poder.
Es decir, si un siervo quiere ministrar con efectividad, debe estar concentrado y sin distracciones, porque si el siervo se distrae, pierde la unción de poder, así de simple. ¿Qué significa esto? La responsabilidad para ministrar o proclamar es tremenda, requiere enfoque total, pero en este relato existe una capa profética más profunda, y esa capa se encuentra en la siguiente pregunta: ¿por qué el cayado de Elishua no funcionó en manos de Giesi? Bueno, el cayado representa autoridad delegada, pero en este caso no produjo vida. ¿Por qué? Bueno, aquí hay varias claves que lo revelan. La primera clave, lo acabamos de ver, la distracción mata la unción de poder. Segunda clave, Giesi no tenía el corazón ni reuj del profeta. Giesi era sirviente externo, no era heredero a Reujín, porque en otras escenas Giesi muestra codicia y mentira en su corazón, por eso no portaba la unción. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Si un colaborador del proclamador tiene codicia de poder o envidia y además está mintiendo de forma premeditada, entonces ese siervo es un siervo Giesi y por ende no va a tener la unción que el profeta le delega, porque un siervo que miente y codicia no es confiable, es un siervo hijo de Sarbia. Entonces Giesi no portaba la unción, aunque tenía la autoridad delegada, el cayado. Eso significa que la unción no puede transferirse a personas con mentira en su corazón y codicia. Entonces, ¿por qué el cayado de Elishua no funcionó en manos de Giesi? Bueno, aquí les presento la tercera clave. Solo una vida entregada puede traer resurrección. Elishua sube personalmente, hace plegaria, se postra cuerpo a cuerpo, se alinea con el niño. Esto muestra identificación, intercesión intensa y entrega total, pero en cambio, Giesi no muestra esa entrega total, solo cumplió una instrucción de forma mecánica. ¿Qué significa esto? La resurrección no se imparte por imitación, sino más bien se imparte por conexión directa con el dador de la vida, Yahweh Elohim. Cuarta clave en este relato. La tsunamita no confió en Giesi, solo en el profeta. El texto dice que la tsunamita le juró diciendo: vive Yahweh, que no te dejaré. Es decir, ella percibía que Giesi no tenía el mismo nivel a Reujín que el profeta. ¿Qué significa esto? La emuná verdadera no se conforma con lo externo, va directo a la fuente de la unción, Yahweh Elohim. Quinta clave en este relato. Elohim a veces detiene milagros parciales para enseñar dependencia directa. Yahweh Elohim pudo haber hecho el milagro por mano de Giesi, pero permitió que fallara. ¿Por qué? Bueno, para enseñar a Elishua que no todo se delega, pero sobre todo enseñar a Elishua que la resurrección es más que autoridad, es comunión íntima con el dador de la vida. Entonces, aquí les presento la aplicación profética de este relato de Elishua y su cayado. No basta con llevar el cayado o instrumento ministerial, es decir, no basta tener autoridad como siervos, sino más bien para traer vida a otras personas es necesario estar lleno del Ruach HaKodesh,
tener pureza interior, sin mentiras en el corazón, ni reuj de traición, es decir, tener obediencia radical, y desde luego, actuar con compasión, no solo con protocolo. Y finalmente, lo más importante, tener comunión directa con Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Muchos están cargando, callados sin poder, porque tienen el reuj de Giesi, codicia y mentira en su corazón. Hechos 16:25 nos dice: pero a la medianoche, haciendo plegaria, Saulo y Silas cantaban himnos a Elohim, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí la unción de poder que se desata no viene por consuelo emocional, sino por el nivel de entrega de los siervos, y según el relato, no solo se soltaron las cadenas de los siervos, sino también de los oyentes. ¿Qué significa esto? Es algo simple. La unción no es egoísta, transfiere libertad a otros que están oyendo, es decir, el cántico ungido es un terremoto a Reujín, mueve los fundamentos de prisiones invisibles, rompe la depresión, religiosidad, temor, culpa. Marcos 5:39 nos dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, Kefas, Jacobo y Yohanan, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Akumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué Yahshua echó fuera a los incrédulos? Bueno, la incredulidad crea una atmósfera que resiste la unción de poder. La unción necesita un ambiente de emuná y reverencia. Los burladores y llorones no creían en el poder de la resurrección. Por eso Yahshua los echa afuera como perros. ¿Por qué? Para proteger la atmósfera a Reujín, que era necesario para el milagro. ¿Qué significa esto? Bueno, la incredulidad no anula el poder de Yahweh Elohim, pero sí puede bloquear su manifestación visible en ese ambiente. Entonces, la unción de poder para resucitar muertos es demasiado sensible al ambiente. Se requiere emuná total sin mezcla. No tiene que haber llorones sin emuná, y mucho menos burladores. Por tanto, Yahshua enseña claramente que el ambiente es crucial para los milagros. Usted puede tener la palabra, la emuná y la unción, pero si el ambiente está contaminado, el milagro no va a fluir. Luego dice el texto: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Por qué la niña tenía 12 años cuando fue resucitada? ¿Qué mensaje oculto encierra esto? Bueno, el número 12 representa un propósito divino, porque existen 12 emisarios, 12 patriarcas, 12 puertas, etc. Es decir, el número 12 representa un propósito de Elohim, y además de esto, una niña de 12 años representa el umbral para una nueva etapa, porque las niñas a los 12 años
entran en su madurez para convertirse en mujeres. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Lucifer quiere matarte en el momento en que estás a punto de entrar a una nueva etapa de madurez con Yahweh y Yeshua. La hija de Jairo muere a los 12 años. Eso representa un ataque contra tu potencial, contra tu fruto, contra tu llamado. Es decir, morir a los 12 años es una figura de destinos abortados, ministerios detenidos antes de comenzar. Y desde luego, esta hija de Jairo, con 12 años, representa a las 12 tribus que Lucifer mató, pero Yeshua lo está resucitando. Ahora bien, esta historia de la hija de Jairo viene conectado a la mujer del flujo, y curiosamente, esa mujer estaba padeciendo flujo de sangre por 12 años, pero Yeshua la sana, y después de ese evento, le informan a Yeshua que la hija de Jairo ha muerto con 12 años. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay un mensaje clave. Existen dos mujeres, una es sanada del flujo y la otra muere. Eso representa dos sistemas femeninos, figura de Yasharel. Una mujer representa pérdida constante de vida a Reujín, la mujer con flujo, y la otra representa la muerte prematura del potencial, la niña. Ambas historias muestran que Yeshua vino a restaurar a la hija de Yasharel. La historia comienza con la mujer del flujo y termina con la niña. Eso representa a los que han sangrado en este mundo hasta que finalmente fueron declarados sin vida. Estaban muertos en delitos y transgresiones, pero Yeshua llega y nos resucita. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando Yeshua entra en la habitación y dice, Talita Kumi, está diciendo, hija de Yasharel, despierta. Generación dormida, levántate. Potencial muerto, resucita. Entonces, la parte final del texto dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo, que se le diese de comer. ¿Por qué Yeshua dice que le den de comer? Es algo simple. Una vida resucitada necesita ser alimentada con la palabra de Elohim. Caso contrario, la persona volvería a morir. Y fíjense muy bien que Yeshua dice a sus padres, denle de comer. ¿Qué significa esto? Bueno, Yeshua resucita a los muertos, pero la responsabilidad de alimentar a los nuevos le corresponde a la familia o asamblea. Es decir, usted y yo tenemos la responsabilidad de alimentar a los nuevos creyentes. Otro detalle clave en la hija de Jairo es lo siguiente. La niña no muere de enfermedad larga, sino más bien su muerte es súbita, de repente, y la evidencia de esto es que Jairo estaba buscando a Yeshua para que sanara a su hija, pero un mensajero llega y dice, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Es decir, claramente se puede saber que la hija de Jairo muere de repente. ¿Qué significa esto? Bueno, morir de forma súbita, con 12 añitos, representa creyentes nuevecitos que se apagan de golpe. ¿Por qué se apagan? Bueno, son varias razones. Número 1, el creyente nuevo permanece con burladores, incrédulos y personas religiosas secas, y ese ambiente es demasiado frío, y el creyente nuevo se apaga de golpe. Segunda razón,
Yahshua dice, si alguien no tiene raíces, entonces pronto se seca. Es decir, el creyente nuevo necesita estar en comunidad siendo discipulado. Caso contrario, muere pronto. Tercera razón, Usa tocó el arca sin estar preparado y murió de forma súbita. Es decir, si un creyente nuevo no toma en serio las cosas de Yahweh y Yahshua, entonces muere como Usa, fulminado de golpe. Cuarta razón, Hashatán siempre tiene como platillo favorito a los nuevecitos y por ende las tentaciones para los nuevos es algo tremendamente fuerte. Por eso tenemos que cuidar a los nuevecitos como bebés sin quitar la mirada de ellos ni un momento. Entonces, un creyente nuevo es como la hija de Jairo, puede morir de repente, pero Yahshua tiene el antídoto. Yahshua te dice, niño o niña, a ti te digo, levántate. Matías 14:21 nos dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Despedida la multitud, subió al monte a hacer plegaria aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ataques satánicos de los vientos, oh Reujim. En este relato se encuentra escondido uno de los misterios más grandes de la unción de poder, y este misterio tiene que ver con una alerta máxima para el obrero o siervo, y lo vamos a demostrar. El texto dice que Yahshua había ministrado un milagro grande, alimentó a 5,000 personas, ahí se derramó una unción de poder muy fuerte. Pero lo que llama la atención es lo siguiente. Después de mencionar el milagro o ministración, el texto menciona que Yahshua subió al monte para hacer plegaria, y después de eso se menciona que los vientos eran contrarios. ¿Qué significa esto? Es algo simple. La unción de poder se desgasta y tiene que ser recargada después de cada ministración. ¿Por qué? Porque después de cada ministración, la unción de un obrero se vacía y tiene que recargarlo en plegaria. Caso contrario, sería blanco fácil para Hashatán, porque aquí el texto es claro. Después de la ministración y la plegaria, los vientos se te vuelven contrarios, es decir, el ataque satánico es más fuerte, y si el obrero no recarga su unción de poder con plegaria, entonces existe una alta probabilidad que sea tentado por Hashatán y caiga. ¿Qué significa esto? La unción de poder de un obrero se vacía, y por esta causa Yahshua dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Es decir, cuando la mujer del flujo toca el manto de Yahshua, la unción de poder fluye, y eso demuestra claramente que la unción de poder se vacía, y el nefesh y el alma del obrero queda más descubierto, y tiene que cubrirse con plegaria. Caso contrario, te vuelves blanco fácil para el diablo. Y esta situación le ocurrió a Elías, y Elías era uno de los profetas más poderosos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, Elías termina huyendo de Jezabel, pero antes de eso, Elías había ministrado con poder en el monte Carmelo, había hecho descender fuego del cielo, pero después de eso, Hashatán lo ataca con fuerza y usa a Jezabel, y Elías termina huyendo y deprimido. ¿Qué significa esto?
Después de cada ministración, un obrero de Elohim tiene que recargar su unción de poder en plegaria. Caso contrario, serías una presa fácil para el diablo. Entonces, una ministración sin plegaria posterior, eso es, exposición peligrosa. Después de cada triunfo, proclamación, los vientos en tu contra soplan fuerte. Por esta causa, al terminar el Shabbat, el proclamador necesita mucho apoyo en plegaria, porque la Escritura dice: hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es decir, si el enemigo derriba al proclamador, afecta a toda la asamblea. Por tanto, hacer plegaria por el proclamador después del Shabbat no es una opción, es una necesidad vital. En conclusión, la unción que te alimenta necesita intercesión para seguir fluyendo. Si la asamblea no hace plegaria por su proclamador, sería una asamblea hipócrita, que consume unción, pero no es guardiana del altar. Entonces, existen dos unciones principales: la unción permanente, que es para todos, es para caminar sin desviarse de la auténtica doctrina, pero la segunda unción es la unción de poder para los obreros, y esta unción de poder se tiene que recargar con plegaria, no es permanente. Pero cuando esta unción fluye, entonces aparecen los cánticos ungidos que traen liberación al pueblo. Y cerramos la enseñanza con los cánticos ungidos del ministerio de Micael. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco, un querubín ungido soy, mi nombre es Micael, oh Yahweh. Tú me ceñiste con tu fuerza celestial. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Con tu arco poderoso Yahweh, tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Acercándose la espada viene ya, para cortar serpientes y dragones. En mi corazón ya vibra mi llamado, lo puedo sentir y me lleno de alegría. Tú, oh Yahweh, creador, fuerza me das para luchar y vencer. ¡Fuerza divina!